Muy buenas noches. Es un gusto para mí darles la bienvenida a esta sesión especial por parte de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, quienes hemos estado laborando en pro del trabajo interinstitucional y en colaboración con otras sociedades y otros grupos médicos que finalmente reditúen en una mejor evaluación y manejo de nuestros pacientes. Y bueno, el día de hoy particularmente es un día especial porque vamos a tener en unos momentos más pues un par de charlas en conjunto con la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, a quien les agradezco mucho el querer colaborar con nosotros en este esfuerzo académico conjunto y el cual espero, por supuesto, se pueda repetir nuevamente en el pasado. Y para eso, bueno, voy a presentar a quienes me acompañan el día de hoy en el podium. Pues en este caso, mi homólogo y amigo, el doctor José Luis Sandoval Gutiérrez. El doctor Sandoval es miembro fundador y expresidente de la Asociación Mexicana de Bioseguridad, consultor en influenza por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, doctorado en investigación médica, neumólogo con especialidad en medicina interna, medicina crítica y terapia intensiva, así como maestría en ciencias de la investigación clínica. Es médico adscrito especialista en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Rafael Cosío Villegas y pues es el presidente actual de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax. Me acompaña también la doctora Nancy Elizabeth Aguilar Muñoz, que es la tesorera de la gestión y que bueno, el día de hoy pues están acompañándome en esta sesión conjunta. Y pues antes de dar inicio propiamente a este par de charlas, le vamos a pedir también al doctor Sandoval que nos dirija unas palabras y bueno, le cedo el micrófono. ¿Qué tal? Muchas gracias por esta invitación. Muy buenas noches. Desde acá del centro de la Ciudad de México, damos la bienvenida a este evento académico a todos los que están en presencial y en webinar. Y es un gusto, como bien dice el doctor, estar aquí junto con ustedes porque al término de las dos pláticas académicas vamos a tener la firma de un punto de encuentro académico para sesiones en conjuntos en futuro. Actualmente estoy en la presidencia de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax y como bien comentaba el doctor, mi casa formadora es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, de Neumología y de Medicina Interna, el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE, aquí en la Ciudad de México. Y la relación guardia con las personas que estaban haciendo la especialidad de otorrinolaringología era muy cercana. O sea, la residencia, los 4 años de medicina interna y los 3 de neumología, no hubo una guardia donde no tuviera que ver con 2 o 3 residentes por pacientes de otorrino. O sea, era algo normal. Pero parece que cuando después ya cada quien agarra su título y empieza a ejercer a nivel privado o a ejercer en una institución donde a lo mejor no hay tanto roce de residentes, empieza a haber una separación de oportunidades de aprendizaje en conjunto. Entonces, pues si este es un inicio, pues bienvenido. Estamos en un buen mes, agosto, para hacer este tipo de iniciativas. Pues agradezco la invitación y seguimos a lo que ustedes nos deparen en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Sandoval por sus mensajes y por supuesto, de hecho, parte de lo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con una patología que cada vez vemos de forma muy frecuente y que, bueno, atañe no solamente a otorrinolaringólogos y neumólogos, sino también a alergólogos, médicos pediatras, médicos de primer contacto. Así que esperamos que tanto para los que están presentes de forma física aquí en el auditorio, así como para todas las personas que nos acompañan conectados a través de las plataformas digitales, sea de su agrado. Finalmente, y antes de empezar la sesión, quiero dar particularmente un agradecimiento a los laboratorios GSK, específicamente a su gerente, el licenciado Rodrigo Terres, quien ha apoyado mucho este tipo de iniciativas en pro de la educación médica continua, no solamente de la especialidad de otorrinolaringología, sino también de la especialidad de neumología y que, pues, por supuesto, siempre se va a agradecer.
Así que, pues bueno, para pasar ya propiamente a la sesión, les voy a pedir a mis compañeros que me acompañen propiamente en las butacas y será yo la persona que inicie con el tema de vía aérea unida, que es el con el cual daremos inicio. Bueno, vamos a iniciar y bueno, el tema que por la parte de otorrinolaringología vamos a presentar pues va a ser el de relevancia del manejo de la vía aérea común en el paciente alérgico. Nosotros sabemos, por supuesto, que la atopia o la alergia respiratoria no es una enfermedad que solamente ocupe la rinitis alérgica o que solamente sea asma. Sabemos que estas dos enfermedades están íntimamente relacionadas, al igual que con otro grupo de enfermedades a nivel sistémico, como están incluidos la conjuntivitis alérgica, la urticaria, la alergia a alimentos, la alergia a medicamentos, donde la base fisiopatológica básicamente es la misma. Y pues bueno, en mi declaración de conflicto de intereses no tengo ningún conflicto en presentar esta ponencia, aunque pues bueno, marco ahí en la diapositiva algunas relaciones de tipo académico que existen con otras casas o laboratorios farmacéuticos. Pues bueno, para dar inicio, como ustedes saben, pues bueno, desde hace mucho, lo comentaba el doctor Sandoval, pues la vía aérea siempre ha sido es una desde el punto de vista anatómico, es el mismo epitelio, es la misma cubierta, es la misma función, con algunas particularidades efectivamente, pero prácticamente es una. A veces para cuestiones de tipo académico o metodológico las hemos dividido en dos áreas, vía aérea superior y vía aérea inferior. Sin embargo, como veremos en unos minutos, pues bueno, esta interrelación pues no se puede limitar exclusivamente a esta división, ¿no? Y pues bueno, nosotros sabemos que en lo que toca sistema respiratorio superior, pues bueno, incluye por supuesto la cavidad nasal con todas sus conexiones que básicamente son hacia la conjuntiva ocular a través del conducto lacrimonasal, a través de los meatos medios hacia los senos paranasales y a través de la trompa de Eustaquio hacia el oído medio. Sin embargo, pues también esta vía aérea superior incluye también la faringe, la laringe y todas las estructuras que se encuentran en estas áreas. La principal función, además de la función de conducción del aire, pues bueno, implica la adaptación de ese aire que respiramos. A través de la nariz se realizan funciones de limpieza, de filtración, de humidificación, de calentamiento del aire, que permite en una fracción de segundos acondicionar ese aire para el resto del trayecto en la vía respiratoria. Tiene, por supuesto, otras funciones el aparato respiratorio superior, sobre todo relacionados con cuestiones de tipo inmunológico, con cuestiones de tipo de sobrevivencia y, por supuesto, el sentido del olfato. Sin embargo, hay que considerar que esta vía aérea, permítame un segundo. Bueno, parece que no corre aquí el video. Ya está. Como ustedes saben, pues bueno, en toda la vía respiratoria pues hay un epitelio especializado justo en estas actividades de filtración y protección que se caracterizan por un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, que tiene una cantidad de cilios en su superficie y que además está rodeado o está lleno de una gran cantidad de glándulas mucosas. Ese moco que van a producir forma parte de las barreras del sistema respiratorio, tanto en la vía aérea superior como la inferior, y ese moco tiene algunas características especiales que le permiten ser funcional. Existen diversas patologías que van a alterar esa calidad de ese moco y eso nos puede traer como consecuencia diversas alteraciones en el aparato respiratorio. Aquí la primera duda que podríamos llegar a tener es, bueno, ¿cómo es que un proceso a nivel de la nariz nos podría afectar el aparato respiratorio inferior, básicamente a nivel de los bronquios? Y eso se explica básicamente con las patologías, sobre todo de tipo alérgico. Y pues bueno, en el caso de la vía aérea, otra vez, un segundo aquí. Bueno,
La vía aérea, pues bueno, se conoce como vía aérea unida a esta situación donde tenemos una estructura que tiene una misma función, que básicamente es transportar oxígeno del medio externo al interior, el intercambio con el CO2 y a través de esta conducción favorecer la oxigenación de la sangre que circula por todo el organismo, ¿no? Ahora, en un mecanismo de enfermedad, esta relación se puede ver alterada. Vamos a ver que sí. ¿Y cómo se va a ver alterada? Pues a través del proceso inflamatorio que va a condicionar, entre otras cosas, un ciclo de reparación y remodelación constante del aparato respiratorio, que va a traer como consecuencia la presencia de las complicaciones a largo plazo de la rinitis alérgica y por supuesto también del asma. Esta cuestión ya se describió, ya se estudió hace muchos años a través de múltiples evidencias y se pudo plasmar en un texto que además lo pueden ustedes bajar de forma libre. Se publicó en el año del 2018 en la revista Allergy y donde se hizo una revisión de todos estos mecanismos fisiopatológicos que sucedían en la rinitis alérgica y en el asma y las interrelaciones que tenían que ver entre estas enfermedades, ¿no? Al estar hablando, por supuesto, de una patología de tipo inmunológico, pues evidentemente todos los actores que intervienen en este tipo de procesos, desde los linfocitos, las citocinas, el epitelio y por supuesto el medio ambiente, tienen una importancia especial en la interrelación que tienen estas estructuras, ¿no? En este estudio o en esta revisión, pues las tres palabras clave que hay y que nos permiten entender esta cuestión de la vía aérea unida, pues bueno, en primer lugar es el tipo de epitelio. No es un epitelio el que conocemos de forma genérica como epitelio respiratorio, que es un epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, como acabamos de mencionar, con células caliciformes. Y esto es importante considerarlo porque todos los elementos que se incluyen en esta mucosa respiratoria se van a ver alterados con el proceso alérgico, tanto en la nariz como en el bronquio, y eso nos va a traer como consecuencia diversas complicaciones. Estas alteraciones, pues bueno, van a estar mediadas por el proceso inflamatorio. Recordemos que la alergia es básicamente un proceso inflamatorio ante la falta de reconocimiento de un agente externo, al cual vamos a denominar, como ustedes saben, alergeno, y que va a desencadenar una serie de reacciones, tanto humorales como celulares, y que van a llevar como consecuencia final, pues las alteraciones que vamos a englobar en el concepto de remodelación. ¿Por qué? Porque todas estas estructuras que se incluyen en el epitelio, pues también se van a ver alterados. Ahora, ¿qué pasa en la vía aérea inferior? Sabemos que existe un remodelado de esa pared interna del bronquio que va a llevar como consecuencia final a un estrechamiento de la vía aérea, esto generalmente producido por un incremento en el grosor de la submucosa y de la capa muscular que traen los bronquios, y esto es importante diferenciarlo porque a diferencia de lo que sucede en la vía respiratoria inferior, en la vía respiratoria superior no tenemos músculo liso. Entonces, este es uno de los primeros paradigmas que tuvimos que brincar o que se tuvieron que brincar para poder explicar parte de esas diferencias. Pero en el caso de, y bueno, evidentemente este remodelado pues está asociado a la gravedad del asma. A mayor remodelación del interior del bronquio, pues va a ser más la cantidad de complicaciones y de alteraciones que tenga el paciente. En el caso de la vía aérea superior, pues bueno, tenemos la rinitis alérgica, pero sabemos que la rinitis alérgica tiene múltiples complicaciones a nivel del aparato respiratorio superior. Una de ellas es la rinosinusitis. No todas las sinusitis son infecciosas. Hay un componente importante de los pacientes cuyo fondo patológico es la alergia, o bien también puede ser la presencia de alguna alteración anatómica. Pero hay un segmento de pacientes, no necesariamente con una rinitis alérgica, sino con otra serie de alteraciones inmunológicas, donde se ha visto que hay el desarrollo de pólipos. Los pólipos, bueno, son tumoraciones benignas que se presentan en el aparato respiratorio superior, sobre todo en la cavidad nasal y en los senos paranasales. Pero también se ha visto que hay una estrecha relación con otra patología que vemos muy frecuentemente en la consulta de otorrinolaringología, que es la hipertrofia de cornetes. ¿Cuáles son los mecanismos? Bueno, en parte los vamos a ver, pero básicamente lo que va a predominar es el proceso de inflamación, tanto a nivel de nariz y senos paranasales como a nivel bronquial. Y aquí es muy importante comentar también que dentro de este concepto de la vía aérea unida tenemos que hablar de una naturaleza bidireccional.
Se sabe que aproximadamente del 70 al 80% de las crisis de un paciente asmático son generadas por una exacerbación de una rinitis alérgica. Y a su vez, los pacientes con asma, está comprobado estadísticamente que por lo menos un 25% de ellos van a tener síntomas simultáneos de rinitis alérgica. Entonces, esta correlación o esta situación simultánea que sucede en ambas partes de la vía aérea es lo que también explica o da pie al concepto de manejo de la vía aérea común. Y comentábamos esta situación también, esta diferencia histológica, sobre todo lo vamos a ver a nivel del músculo liso que se presenta en los bronquios, que en la vía aérea superior no tenemos, solamente tenemos la capa de epitelio, la lámina propia y la submucosa. Generalmente, por ejemplo, en la hipertrofia de cornetes, lo que más predomina es esa hipertrofia submucosa del cornete, a diferencia de lo que sucede en el bronquio, donde hay músculo liso y el cual va a presentar un fenómeno de hipertrofia y remodelación que va a ir cerrando la vía respiratoria. Yo sé que esta parte siempre es como muy complicada, es muy árida, pero es importante mencionarla. En este caso, lo que ustedes están viendo en la imagen, bueno, son dos escenarios. En el escenario del lado izquierdo, bueno, tienen la mucosa nasal, y en el escenario del lado derecho tienen la mucosa bronquial. En ambos ustedes pueden ver pues los circulitos azules, son los alergenos, esa sustancia que no reconoce el organismo una vez que penetra la barrera del epitelio, que esto puede ser generado por un proceso infeccioso, por cambios en el clima, contaminación, diversos agentes externos que pueden debilitar la mucosa y que permiten que la exposición al alergeno sea mayor. Esto lo que va a pasar es que va a penetrar la mucosa y entonces va a ser captado por células, pueden ser por mastocitos, por macrófagos. En términos generales las denominamos células presentadoras de antígeno. El prototipo son las células dendríticas que ustedes ven, estas marcadas en azul, que tienen como unos pseudópodos. Entonces lo que va a pasar es que, bueno, una vez que la célula dendrítica capta el alergeno, lo metaboliza, lo deshace, lo hace pedacitos y se los pega a unas glucoproteínas para expresarlas en la superficie. Estas glucoproteínas se conocen como el componente de histocompatibilidad tipo 2. Cuando están arriba ya expuestos en la superficie, generalmente ahí va a pasar un linfocito T, y entonces va a palpar la superficie de esa célula epitelial y va a decir, aquí hay algo que no es normal. Entonces eso va a derivar en una serie de señales que son básicamente a través de interleucinas, interleucina 4, interleucina 5, interleucina 13, y estos van a ser como segundos mensajeros. Particularmente, la interleucina 4 le va a ir a avisar al linfocito T, que puede transformarse en un linfocito TH1, que se considera normal, que es el que participa en los procesos de inflamación normal, cuando hay una infección y que el paciente no tiene ninguna alteración y se recupera posteriormente, o bien puede estimular a otra serie de linfocitos que son los linfocitos TH2. Esos linfocitos TH2 lo que van a hacer es que van a multiplicar ese efecto, pero básicamente lo que van a ir a hacer es que le van a avisar al linfocito B, que se va a transformar en una célula plasmática para que empiece a producir mucha inmunoglobulina E. Esa inmunoglobulina E se va a distribuirse por todo el organismo, y en una segunda exposición, cuando se vuelva a presentar ese alergeno, genera una reacción a nivel, sobre todo de los mastocitos, con liberación de histamina, que es lo que conocemos como reacción alérgica, y bueno, y ese es el inicio de una serie o de una cascada de formación de múltiples citocinas que van a ir a estimular muchos procesos de remodelación y de inflamación en el paciente con rinitis alérgica y con memoria. Aquí la situación es que mientras más se esté exponiendo el paciente a este tipo de alteraciones, pues vamos a tener mayor daño, ¿no? Y entonces aquí ustedes pueden ver en esta gráfica, que espero que no se revuelvan mucho, bueno, aquí tenemos el daño tisular, que generalmente cuando se genera, bueno, aquí se supone que debería de aparecer la presencia de la histamina y sobre todo de la generación de múltiples citocinas que van a ir a liberar o a generar que se produzcan otra serie de citocinas. Aquí le pusimos, bueno, son las lipoxinas, las resolvinas y las protectinas, que son moléculas que sirven para la protección del epitelio.
Y bueno, esto lo que va a ir a generar es que se desarrollen factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento van a ir a actuar directamente en la submucosa, en el músculo liso del bronquio, y eso va a favorecer estos fenómenos de remodelación. Por supuesto que esto también genera apoptosis y autofagia de esas células que están inflamadas, y eso a su vez pues bueno, va a generar mayores cambios. Y entonces ustedes pueden ver aquí en la gráfica como de un paciente que presenta un bronquio normal. Aquí tenemos pues a sus linfocitos T que están pegados en la mucosa, vemos un epitelio perfectamente estructurado, el lumen de la vía del bronquio pues está conservado, y pues prácticamente no vemos moléculas de moco. Posteriormente, pues tenemos el proceso inflamatorio. Aquí ya vemos ya eosinófilos. Dentro de las citocinas que se genera sobre todo interleucina 5, que va a ir a avisarle a la médula ósea que necesitamos eosinófilos, y además tiene un efecto quimiotáctico para que lleguen más eosinófilos al área del daño. Esto, siempre se los comento, es muy importante, y a lo mejor puede ser muy árido comentarles estas situaciones de la interleucina 4 y de la interleucina 5. Pero es importante entenderlas porque esta es la base para entender cómo actúan los medicamentos biológicos. Es decir, los anticuerpos monoclonales que van dirigidos para este tipo de enfermedades, como puede ser dupilumab, mepolizumab, van a actuar directamente en la generación de estas interleucinas. Si nosotros sabemos qué efecto tiene cada interleucina, sabremos de manera automática cómo actúan estos compuestos o estos fármacos que muy probablemente van a ser el futuro del manejo de este tipo de pacientes. Y pues bueno, vemos aquí en el caso del proceso inflamatorio como ya hay formación de moco que está dentro de la luz, y esto, si continúa, pues bueno, va a llevar a un engrosamiento del epitelio. Vean como aquí ya hay muchas más capas, hay una mayor cantidad de glándulas mucosas que ya están hipertróficas, y por supuesto moco. Todo eso hace que se vaya estrechando la vía aérea y que el paciente, pues bueno, evidentemente tenga mayores complicaciones, ¿no? Y vean en este diagrama cómo puede cambiar una vía aérea normal con una apertura importante hasta una vía aérea que ya pasó por un proceso de hiperrespuesta celular, de hiperrespuesta humoral, producción de moco, hipertrofia de ese músculo liso que hay en la luz de los bronquios, y que bueno, todos estos cambios van a participar o van a tener una importancia tanto en las exacerbaciones. ¿Por qué? Porque pues si es un bronquio que ya tiene una luz muy estrecha, pues los broncodilatadores o los esteroides que ustedes van a manejar, pues quizá no tengan el mismo efecto, porque estamos hablando de un proceso de hipertrofia, no de un proceso de inflamación. Entonces, quizá un esteroide no sea del todo útil, y tendremos que combinarlo con otras cosas. Evidentemente, mientras más estrecha es la vía aérea, pues mayor severidad de síntomas va a tener, y por supuesto una mayor obstrucción, ¿no? Y esto lo vemos pues sobre todo en los cortes histológicos. La gente que se dedica a hacer este tipo de investigaciones, pues bueno, vemos el aspecto de una mucosa normal, donde vemos ese epitelio plano, pseudoestratificado, perfectamente delineado, una membrana basal que constituye la línea más inferior de estas células, que solamente forman una línea celular, una lámina propia bien definida y una submucosa con una distribución celular de aspecto normal. Pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en los cornetes? Ahorita lo estamos enunciando, ahorita vamos a ver algunas imágenes, pero se ha visto que, por ejemplo, en el caso de los cornetes, todos estos cambios de los cuales acabo yo de hablar, pues bueno, van a generar un aumento en la densidad celular que incrementan este patrón de pseudoestratificación, es decir, van a generar que ese cornete crezca de tamaño, y que además de la densidad celular hay una neoformación de vasos que se caracteriza también en este tipo de estructuras, los cuales van a estar dilatados. Hay un incremento en el grosor de la submucosa y un incremento en la cantidad de glándulas serosas. Entonces, esos pacientes con hipertrofia de cornetes, pues constantemente tienen congestión nasal. Son pacientes que, aunque hacen sus procedimientos de aseo nasal, siguen presentando la sensación de tener la nariz tapada, es decir, salga o no salga moco, ellos se siguen con la nariz tapada, pero este incremento en las glándulas serosas que estamos mencionando, pues es el responsable de que el paciente esté todo el tiempo escurre y escurre moco. Evidentemente, cuando se expone a un agente, a un alergeno, pues esa reacción es mucho más intensa.
Pero bueno, estamos hablando particularmente de una estructura que es el cornete, pero la nariz no es nada más el cornete. Es toda una mucosa que recubre las cavidades nasales y los senos paranasales. Y en el caso de la paciente con alergia, además de los cambios que ustedes ven en las letras más pequeñas que acabamos de mencionar, en el caso de la mucosa respiratoria hay un incremento en el grosor de la membrana basal, un incremento en el número y volumen de glándulas mucosas y la formación de estructuras pseudoquísticas. Y es básicamente este último fenómeno el que explica la formación, sobre todo de poliposis nasal, que también se presenta en este tipo de pacientes y que también están mediados, sobre todo por la formación de todas estas interleucinas que acabamos de mencionar, ¿no? Y entonces aquí en la foto, pues ustedes pueden ver como el epitelio ya se ha engrosado. Vemos la membrana basal, que también, a diferencia de la única línea celular que vimos en la otra foto, ya es mucho más, más amplia o más gruesa. Y vemos una submucosa que, si comparamos con la otra foto, me voy a regresar rápidamente, donde ven esta distribución, digamos, pues bastante espaciosa de las células que se encuentran en esta zona. Vemos aquí la multicelularidad que ya hay, y esto generado sobre todo por el infiltrado linfocitario que tienen estas estructuras. Recordemos que estamos hablando de un proceso de tipo inflamatorio. ¿Y qué pasa con un paciente con poliposis nasal? Pues ahí se pierde completamente toda la estructura, ¿no? Vemos un epitelio remodelado, prácticamente no reconocemos membrana basal y se junta o se une con la submucosa prácticamente sin encontrar una línea de diferencia. Ahora, todo esto es importante porque lo que pasa arriba pasa abajo. Sin embargo, en el caso del paciente asmático, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, vamos a tener descamación de esas células. Recordemos que hay un incremento en la apoptosis, es decir, hay más muerte celular. Hay una hiperplasia de las células caliciformes y entonces eso igual a mayor producción de moco, un engrosamiento también de la membrana basal, una hipertrofia de glándulas mucosas, pero sobre todo estos tres últimos puntos, o sea, hay una hipertrofia del músculo liso, una fibrosis subepitelial y angiogénesis. Estos tres factores son los que dan pie a toda la remodelación de la luz interna del bronquio y que pueden llevar a la desorganización completa de todo el epitelio. Son cosas muy básicas quizá ahorita explicarlas, pero si nosotros entendemos esto, podremos saber cómo utilizar los fármacos o cómo, que de hecho es lo que va a hablar el doctor Sandoval, sobre todo este modelaje. Bueno, estamos hablando ahorita de una remodelación, pues bueno, ahora vamos a hablar de un modelaje de ese paciente que está afectado por la enfermedad alérgica. En la diapositiva, bueno, ven solamente el comparativo de lo que acabamos de platicar. En una rinitis alérgica pues hay un proceso inflamatorio importante, pero hay poca remodelación. Y hay poca remodelación no solamente porque no hay músculo liso, hay una remodelación básicamente de la submucosa y de la lámina propia, pero no en los niveles que se manejan en el bronquio. Sin embargo, cuando se está asociado a rinosinusitis con poliposis nasal, ahí sí vemos que hay un remodelado importante del epitelio nasal, el cual se pierde completamente, y por supuesto también en el paciente asmático. Entonces, vamos a seguir hablando un poquito sobre cuestiones de tipo humoral. Ahora, todo esto que acabo de describir, ¿cómo se explica? Bueno, pues resulta ser que todas estas interleucinas de las cuales acabo yo de hablar van a realizar una transformación del epitelio. Esta transformación, en términos bibliográficos o académicos, se conoce como transición epitelio-mesenquimatosa. ¿Qué significa esto? Bueno, es el proceso por el cual un epitelio cambia a otro epitelio distinto por alguna cuestión particular, que puede ser una cuestión fisiológica o puede ser una cuestión patológica. Dicho en otras palabras, es una transformación o una metaplasia. Vamos a cambiar un epitelio que esté en un lugar por otro, pero este proceso está mediado sobre todo por la generación de interleucinas y de todos los fenómenos humorales que acabamos de platicar, ¿no? No voy a ahondar mucho en esto porque es prácticamente lo que acabamos de mencionar en el otro esquema. Simplemente, pues bueno, volver a enfatizar que una vez que se estimula al mastocito y que se libera histamina, pues la histamina va a ir a estimular tanto al linfocito T como a los eosinófilos, pues para que generen otras interleucinas que van a tener ese efecto multiplicador, pero que sobre todo van a generar esos factores de crecimiento tanto de la submucosa como de
del músculo liso, ¿no? Y esta remodelación, el tema es que es constante. Recordemos que todos los pacientes con alergia, en ocasiones es difícil hablar de una cura y solamente hablamos de pacientes que se pueden controlar. Sin embargo, hay ciudades, como por ejemplo, o hay entornos, más que ciudades, hay entornos en donde esta exposición a todos los factores que generan inflamación es constante. ¿Y por qué digo entornos? No digo ciudades, porque si bien la Ciudad de México, ciudades importantes del mundo, que hay una gran cantidad de contaminación, tenemos muchos fenómenos generados por el cambio climático a nivel de todo lo que respiramos, de todo lo que comemos, el estar encerrados en la casa no significa que no van a estar expuestos a alergenos, porque pueden estar expuestos a hongos, a pelo de animales, a alfombras, a aires acondicionados, así que el estar encerrados en la casa no significa que no van a estar expuestos y que no van a desarrollar este tipo de alteraciones, ¿no? Y pues bueno, ya para terminar esta charla, pues bueno, las conclusiones que podemos tener sobre la vía aérea común es que son los mismos mecanismos inflamatorios lo que sucede tanto en la vía aérea superior como en la inferior. Tienen una diferente forma de reparación, eso pues es lo que acabamos de ver en los cambios que acabamos de mencionar, y que intervienen, pues hay factores sistémicos comunes, que básicamente es la formación de todas estas citocinas, y que pues bueno, a mayor atopia o mayor eosinofilia, pues vamos a tener una mayor extensión en cuanto a las enfermedades. Prácticamente casi todos los mediadores de crecimiento que acabamos de mencionar son generados por el eosinófilo. Entonces tenemos ahí algunos anticuerpos monoclonales que van a actuar básicamente sobre interleucina 5, que es la que particularmente va a afectar la actividad, la reproducción y la diferenciación de los eosinófilos, así como de la formación de todas las citocinas que genera el eosinófilo, que al poderla controlar, pues bueno, podríamos tener, por supuesto, un control de estas vías aéreas, ¿no? Entonces, pues bueno, como conclusiones, la vía aérea unida es un concepto que implica que la nariz, el oído medio, los senos paranasales y la laringe se relacionan con la vía aérea intratorácica, es decir, con bronquios y pulmones, como una unidad anatomofuncional. Hay que entenderlo todo como una sola unidad y que pues tiene implicaciones tanto fisiológicas, fisiopatológicas, clínicas y terapéuticas, por lo que acabamos de mencionar, y eso también nos ayuda a seleccionar los medicamentos que en un momento dado puedan ustedes llegar a utilizar, que si bien hay patologías que se generan por la vecindad anatómica, en otros, como las enfermedades alérgicas, pues hay una serie de mecanismos distintos que pueden afectar las dos vías y que tanto el manejo como el control de la rinitis alérgica pues nos va a traer como consecuencia un manejo de una vía respiratoria inferior de una manera mucho más efectiva. Y pues bueno, con esto termino esta parte introductoria para darle el micrófono y cederle el micrófono al doctor Sandoval, quien nos va a hablar precisamente del modelaje del tratamiento de este tipo de pacientes. Y no me quiero despedir sin invitarlos a nuestra próxima sesión ordinaria mensual del mes de septiembre, que ya es prácticamente en 10 días, donde tendremos tópicos de otorrinolaringología pediátrica que seguramente van a ser de su agrado. Pues muchísimas gracias por su atención, gracias a todos los que están conectados y le cedo la palabra al doctor Sandoval. Después de la plática del doctor, tengo que hacer una pequeña, digamos, apertura del tema en el sentido de que pareciera que hubiera una confusión, ¿no?, sobre el modelado de la respuesta al tratamiento del asma. Voy a hablar de los modelos de estudio hacia el tratamiento del asma, que es un poquito de inteligencia artificial, que es lo que está de moda, más que hablar de la remodelación histológica del asma. No hay que confundir el término porque a veces se confunde también la gente. Cuando tú le dices a un paciente que se está remodelando la vía aérea, cree que es algo bueno. Porque siempre cuando oímos el término remodelación, para todo lo demás es que vas a cambiar algo que no está bien para que esté mejor. En la cuestión de vía aérea, tanto en la cuestión de oncológica de pulmón o en la cuestión del mismo EPOC, cuando remodelas histológicamente el epitelio, generalmente hay una degeneración de lo que había inicialmente.
y no es para bien, y es lo que tratamos de evitar. Pero mi charla va a estar sostenida más en los modelos de investigación hacia la respuesta al tratamiento del asma. No tengo conflicto de interés para la charla. Y hay varias definiciones, depende de donde ustedes lo lean, de qué es el asma. Si esto estuviera lleno de alergólogos, tendrían una definición. Si tuvieran una sala llena de inmunólogos, tienen una definición. Si es de puros neumólogos, tienen una definición. Si son médicos de primer contacto, pareciera que tuvieran otra definición. Y esta es de la Guía Española en el Manejo de Asma, llamado la GEMA, que habla que es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas respiratorias, cuya patogenia intervienen diversas células y mediadores de la inflamación, como ya lo comentó el doctor, condicionado en parte por factores genéticos y que cursa con una hiperrespuesta bronquial, a veces decimos hiperreactividad bronquial, y una obstrucción variable al flujo aéreo, total o parcialmente. Sabemos que un paciente asmático mal manejado puede ser bronquítico crónico y puede llevar inclusive a grados iniciales de POC. Si se fijan en esta definición de la GEMA, no habla mucho de lo que sería para lo que mucha gente considera que el asma es totalmente una enfermedad alérgica. Y a veces es cuando tenemos ciertas discusiones con los alergólogos. En el instituto que yo laboro en la mañana, también se forman alergólogos, inmunólogos, otorrinos, neumólogos y bueno, y lo que ya hemos comentado. Y cada quien ve su especialidad complementario a lo que hay del grupo de los pacientes. Entonces, sabemos que un 30% de los ataques agudos de asma que llegan a urgencias, yo fui jefe de urgencias 5 años ahí en el instituto, hay que buscarle al menos en una tercera parte de ellos cuál sería el gatillo o el estímulo. Y muchos de ellos es vía aérea superior, una rinosinusitis, una sinusitis, una rinitis por sí sola o algo muy común en nuestra población, reflujo gastroesofágico. Y también ahora las cuestiones virales que han estado muy en boga último año. Entonces, estamos viviendo una época buena en el tratamiento del asma porque hace 20, 30 años no era tan amplio todo el arsenal terapéutico que ahora tenemos, por lo cual tenemos que hacer estudios especiales en los cuales ver las ventajas de la monoterapia, la duoterapia o la triple terapia, dependiendo la patología del paciente. Ustedes pueden ver que a veces eso llama mucho la atención, sobre todo los clínicos de la vieja guardia, que cada vez hay más asma y cada vez hay más diagnóstico de asma. Y alguien puede decir, ¿por qué? Si pareciera que la población ahora es más lábil, pareciera que ahora la población se enferma más, pues pareciera, yo no sé si alguno de ustedes ha firmado un certificado con la palabra sano. Yo ya no recuerdo, antes lo hacíamos con mucha paciente sano, bueno, paciente no, sujeto sano, y firmábamos, ¿no? Yo no recuerdo la última vez que puse un certificado que alguien le pusiera sano. Le pones no evidencia clínica de enfermedad, otras cosas, pero ya nadie se atreve a poner que él es sano, porque tendrías que hacerle genotipo y un montón de cosas, y yo creo que ni así, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La enfermedad es parte de nuestra evolución civilizatoria y también tenemos una ventaja. Cada vez hay más espirometrías, cada vez hay más pruebas, entonces es más fácil hacer el diagnóstico. ¿Qué es lo que pasaba antes? No había espirometría en todos los lugares, no había laboratorio cerca para hacerlo, entonces te quedabas con una evidencia clínica baja y muchos de los diagnósticos eran por una placa, por unos silbidos y muchas veces era otra cosa. Ok, sabemos que tenemos medicamentos, pero pues no son libres de costar. Desgraciadamente no hay una gratuidad todavía, aunque hay muchas iniciativas gubernamentales para que las haya a nivel federal, pero eso hace que sí tenemos mejores medicamentos, pero muchas veces no son muy accesibles para el tipo de paciente que vemos, sobre todo los famosos MAP, biológicos y todo eso.
Sabemos que el diagnóstico inicial tiene síntomas respiratorios y hay una limitación al flujo aéreo, lo cual se tiene que corroborar con espirometría. Afortunadamente, si su hospital no cuenta con ellas todos los días, los lugares donde se hace generalmente ya no son tan caras como eran antes, y siempre tenemos la famosa triada, ¿no? Sibilancias, falta de aliento, disnea, opresión torácica, tos y los otros que se pueden agregar. ¿Ok? Y también sabemos que puede haber un control de la hiperactividad bronquial si está el paciente muy bien controlado, pero después puede haber una exacerbación de los mismos cuando el paciente tiene algo que lo exacerbó, cambia, digamos, de su situación ambiental o adquiere otros hábitos. Sabemos que no por ser asmático la gente, digamos, que se cuida del todo para no vapear o fumar, ¿no? O para no exponerse. Y a veces esto nos mete en muchos problemas. Sabemos también, tenemos el flujómetro, el picómetro, que lo pueden hacer ustedes como para control matutino en los pacientes, que no es caro, que se consigue, afortunadamente ya en muchas farmacias, y eso permite ver que la hiperactividad bronquial es un marcador de inflamación y que se asocia a un riesgo de exacerbación. ¿Qué es lo que queremos con nuestros pacientes asmáticos? Que no se exacerben. Se habla que un control, la otra contraparte de estudio, el GINA, que es más de la visión anglosajona, que es la Iniciativa Global para el Manejo del Asma, que cada año sale y lo pueden bajar gratis y tiene diapositivas y todo, habla de que un paciente manejado asmático debe tener 0 o una exacerbación máxima por año. 0 o una. Eso es un control. Que es lo que a veces vemos a nivel institucional. El paciente tiene 1 o 2 por mes. Y él cree que eso está bien, o el no internarse cree que está bien, o el haber estado internado 5 veces y que las 5 salió sin intubarse, eso está bien. Y si estuvo 2 veces intubado y salió adelante, pues está mejor, porque es sobreviviente. Entonces, no es de que, y a veces no te entiende que una tercera intubada o hospitalización es para peor. Y eso la gente a veces no lo entiende. Y eso es lo que hay que explicar, ¿no? Entonces, ¿qué es la broncoprotección y cuál es su relevancia? Primero, un paciente debe estar muy bien broncodilatado para que evite hacer esas remodelaciones histológicas que le van a llevar a un empeoramiento en su dinámica funcional del pulmón. Y estas pruebas que en realidad no hacemos más que en cuestión de investigación, no de clínico día a día, pero siempre se estudian cuando está uno haciendo la especialidad, la metacolina, para hacer una hiperactividad y decir tiene diagnóstico de asma, aunque siempre hay una discusión que, bueno, si le va subiendo la dosis, todos van a hacer broncoespasmo, al final de cuentas, como una respuesta normal. Sabemos que en este punto de corte del 20, pues hay una diferenciación importante en los pacientes que tienen una respuesta grave, sobre todo en aquellos que son muy sensibles, que aquellos que están mejor controlados. Entonces, la hiperactividad bronquial se define como una respuesta excesiva de las vías aéreas a la variedad de estímulos. Esta es la metacolina, pero puede ser ejercicio, puede ser el frío, puede ser la ansiedad, puede ser un cambio de clima, puede ser muchas otras cosas. Y el paciente lo va identificando, qué es lo que le provoca su espasmo. Como ustedes pueden ver varios estímulos, la prueba de alergeno, que es todo el mundo de la alergología, en la cual trabajamos conjuntamente, porque sí es cierto, hay un componente de pacientes muy atópicos que hay que estudiar y que hay que manejar. Y bueno, todos estos ya lo comentó el doctor, son todos los cambios que ustedes pueden ver desde el punto de vista inmunológico, histológico en un paciente, y cada vez se estudian más. Si ustedes ven los textos de inmunología, pues cada vez están más amplios porque hay más información. Los textos de alergología pues también, los famosos 4 tomos de otorrino, me acuerdo que ahí traían los residentes, a lo mejor ya son 5, no sé, pero unos 4 tomotes de la ciencia del otorrino. Entonces, sabemos que también un paciente con hiperventilación voluntaria puede provocarlo, tipos de aerosoles, y las pruebas de metacolina, adenosínfosfato y histamina. Pero les digo, estas 3
generalmente son pacientes muy estudiados de investigación. Ya no lo hacemos clínicamente, solamente que hubiese duda. Entonces, ¿qué son los modelos? Y voy a cambiar un poquito el chip. Vamos a hablar modelos de estudio del tratamiento del asma. ¿Ok? Los clínicos nos gustan los estudios. ¿Y cuál es el que más nos gustan? Los ensayos clínicos aleatorizados, o sea, donde hay pacientes, a un grupo se le da, al otro grupo no se le da. O un grupo se observa y el otro grupo tiene la enfermedad, entonces vemos casos y control. Es lo que nos gusta. Pero acuérdense, no es fácil reclutar pacientes. Es caro, es tardado. Hay que hacer muchos trámites. Hay que ir a muchos hospitales a pedir a los comités de éticas que te lo permitan. Y entonces se empieza a hacer muy complicado. Aún la misma industria farmacéutica ya no le es fácil estar reclutando pacientes. Y un paciente se puede quejar, y un paciente puede salir en WhatsApp, y un paciente puede, o sea, puede hacer muchas cosas. Ya no es tan fácil como todavía lo pudo haber sido hace 8 o 10 años. Entonces tenemos que echar de la mano de otros tipos de estudio que sí tenemos aquí en nuestras fuentes de información, que son las computadoras y los estudios. Entonces, hace años, en los 80, 90, un físico matemático de la UNAM, Pedro Miramontes, que todavía está ahí, tuve una comunicación hace poco con él y quedamos de ir a echarnos un café, habló de esto, en sílico. Él se dedicaba a cosas de modelajes de receptores en bioquímica. Acuérdense, cuando ustedes quieren hacer un estudio de medicamentos o droga, haces un modelaje y en base a eso va la estereoquimia. Ejemplo, cuando ustedes van a hacer una casa, pues generalmente la vas a un arquitecto y le dices quiero tantos cuartos. No empiezas, bueno, yo sé que en México todo puede pasar, pero no empiezas con los ladrillos. Oye, si le echamos 5, no, o sea, generalmente haces un diagrama, y lo mismo hacen los químicos y la gente que se dedica a las cosas de farma, hace un diagrama por computadora y ve cómo eso. Él lo empezó a hacer para drogas, estoy hablando de los 90, lo presentó en un congreso de farmacología en Nuevo México, Estados Unidos, y lo nombró en sílico. Todavía no existía lo de Sílico Valley, que ahora todo el mundo parece que empata el térmico. Él lo hizo porque ¿qué es lo que usted está haciendo? Le dijeron en su tesis doctoral. Estoy haciendo un modelo en sílico. ¿Cómo en sílico? Sí, porque no es en vivo, no estoy usando tejidos, y no es en vitro porque tampoco estoy usando tubos en un laboratorio. Lo hice con la computadora. Imagínense, 1990. No era tan fácil. La Commodore 64 salió en el 85. O sea, no era tan fácil hacer eso. ¿Y qué es eso de sílico? Es simulación en computadora. En inglés, simulation in computer, por eso le puso las siglas sílico. Simulation in computer. ¿Ok? Entonces, eso es un experimento biológico utilizando computadoras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Agarras lo que ya está de información o la que se está procesando y empiezas a hacer juegos matemáticos y diseño, que antes se llamaba la arquitectura y la investigación, que te permite ver información que ya existe en los estudios y que lo sometes a ensayos de la misma computadora. Entonces puedes tener todo esto, los bancos de pruebas, lo que se le llama ahora pues sí, no de tejidos, bancos de tejidos, y también puedes tener estos, los modelos virtuales y ensayos en línea, ¿ok? A nosotros obviamente nos gusta esto, pero si no hubiera sido posible esto, no hubieran salido las vacunas de COVID en un año. Si nos hubiéramos esperado a los famosos 10 años que nos gusta y a ver cuántos se mueren y a ver cuántos, entonces se te va la pandemia. Y se hubiera muerto mucha gente. Entonces tuvieron que modelar, y en base a los modelos, ahora sí, se saca esta vacuna y se empieza, en 3, 4 meses empezaron a vacunar gente y salió. ¿Ok? Y así se ha hecho para oncológicos y se ha hecho para drogas de otro tipo. O sea, se avanza en eso y se empiezan entonces a la par meter pacientes y vamos trabajando. Entonces tenemos esto que se llama modeling, que digo que me da cierta pena que a lo mejor se pensó que íbamos a hablar de modelación, porque para eso invitación, pero es modelación de los estudios en sílico, como pueden ver. Y hay una muy buena correlación con lo que pasa en la vida real. Es un experimento biológico, flexible, rápido y económico. No es barato,
porque pues necesitas computadoras de alto nivel, gente que las sepa utilizar, generalmente hay gente con doctorados en fisicoquímica y todo eso que lo hacen, y también en biología, pero permiten probar información que ya existen de pacientes, y si le cambio la dosis, en lugar de cada 3 a cada 4, ¿qué pasa? ¡Bum! Empiezas tu ensayo en computadora. Si en lugar de hacerlo cada tercer día lo hago cada 4 días, ¡pum! ¿Okay? Con todas las variables lo echas a andar y no necesitas agarrar otra vez 2,000 pacientes y gastar otra vez. O sea, eso es lo que te permite los estudios en sílico. Hay mucha información que pueden bajar. Todos los estudios de modelado pueden utilizarse, se han utilizado en mucho, en simulación de vuelos, ya que había un avión ahí en la práctica, se usa también en simulación de barcos, se usa en meteoritos, se usa en astronomía, o sea, se usa en muchas cosas, no nada más en medicina. Es un modelo predictivo, usa datos estadísticos que ya existen, no es que estás inventando los pacientes, ya está la base de datos de los pacientes, no los estás inventando, no son maniquís, son pacientes con números de expediente, con números de laboratorios de sus exámenes. Permite evaluar una variedad de resultados posibles y son modelos predictivos. Y se han hecho para mucho en fármaco, enfermedad, cómo sacar la dosis tóxica de, cómo sacar la dosis tope de, cómo podría presentar efectos colaterales si aumentas a más. Y bueno, y nos da mucha información, como pueden ver, en este círculo habla de todas las facetas en que se puede estudiar, oncología, aquí obviamente el VIH, muchos de los medicamentos, yo me dedico mucho a VIH, tengo más de 10 años viendo pacientes de VIH en el INER, y muchos de los medicamentos nuevos por la toxicidad y eso se hacen estudios de modelaje, el COVID, como ya les comenté, nefrología, no hay que esperarse a que el medicamento llegue a la dosis y caiga en falla renal y ya esté dializando para decir, sí, entonces no. O sea, podemos aventar la posibilidad antes. El EPOC, que no es de esta enfermedad, pero es de vía aérea, y bueno, y también enfermedades de este tipo, ¿no? El famoso TDAH que parece a veces que está de moda, ¿no? Pero se tiene que estudiar y todo eso. Y acuérdense, el problema del TDAH es que gran pacientes son pediátricos y no los puedes meter a estudios por cuestión de ética. No, le doy este medicamento, se lo quito y a ver cómo le va, y si se suicida, y si, ¿se me explico? No, tienes que modelar. Y lo bueno de estos estudios es que ya están a la par, si se fijan en la pirámide de la evidencia, a lo que nos gusta, a las revisiones sistemáticas y metaanálisis. ¿Ok? No es de que estuvieran en la base y que dijeran, bueno, hay poca evidencia. No, ya FDA y la EMA, que es la reguladora de Europa, los pone a un nivel muy, muy superior con respecto a otros estudios. Entonces, estamos hablando, ¿para qué sirve la evidencia médica? Para una protección de seguridad al paciente en las decisiones que van a tomar en base a esa información. Y bueno, el modeling en este caso nos permite ver qué combinaciones de esteroide y broncodilatador en esta presentación, como ven aquí, de salmeterol, cuando se pone a competir o con su correspondencia a otra presentación, tiene una mayor eficacia y con menos actividad sistémica en el cortisol, que es lo que a veces la gente le da miedo. Miren, en México todavía cualquier persona puede comprar esteroide a la hora que quiera y las dosis que quiera y en las presentaciones que quiera. En nosotros, en Neumo, no es raro que la gente ya se haya inyectado una Dexa, ya se haya puesto, tomado Predni, hidro, o sea, untado, o sea, lo que quisiera. Pero cuando le dices, ¿y esto qué trae, doctor? Trae salmeterol y un esteroide. Les da miedo. Cuando las presentaciones inhaladas son microdosis comparado con lo que ya se puso, y con lo que a veces su médico de primer contacto se lo pone por cualquier dermatitis. Pero no sé por qué todavía hay cierto miedo al esteroide inhalado. Al tomado, untado, inyectado, no. Y estoy hablando de inyectado inclusive a nivel intravenoso. Ahí no hay miedo. Hasta en las farmacias se lo ponen. Pero inhalado, cuando los efectos colaterales son tan pequeños, casi es algo que no los vemos afortunadamente, pero aún así sabemos que el que más suprima el cortisol
pues le va a ir peor al paciente en los efectos colaterales, y esta combinación, como ven aquí, salmeterol fluti es el que menos tiene, lo cual da una ventaja. Entonces, ¿qué factores inciden en el riesgo? Pues hay pulmonares y extrapulmonares, ya lo comentamos, no todo es vía aérea lo que produce una exacerbación, hay otros factores hasta estos, o sea, el que no quiere dejar de fumar, o el que tiene una pareja que fuma, lo de siempre, ¿no? Entonces, pues bueno, pues es la vida, ¿no? Hay factores modificables y factores no modificables en la presentación de un paciente. ¿Ok? Como pueden ver, y muchos son tratables, otros no, pero sí puede haber una relevancia clínica importante. Como esto. Todos estos datos son los que alguien puede tener a la hora de que tenga una exacerbación y que la causa pulmonar sea la que sea mayor riesgo. Todo esto. Pero también las extras. Las atopias, las alergias, rinosinusitis, la plática que ya nos dio el doctor. Y también hay mala adherencia. ¿Ok? Es cierto. Hay pacientes que dicen, sí me lo estoy tomando y no me lo tomo. ¿Ok? Luego te das cuenta porque por eso traen contadores ya los dispositivos. Te das cuenta que pues, está lleno, ¿no? Está igual. ¿Ok? Y también hay rasgos tratables, como pueden ver aquí, y que tienen un aumento en el significado en el riesgo de exacerbación. Y el doctor me comentaba que tuvieron un congreso muy exitoso y que aquí tenemos un área de oportunidad en conjuntos. La apnea obstructiva del sueño es algo muy estudiado por el neumólogo. De hecho, el American Thoracic Society, que es así la máxima asociación torácica a nivel en Estados Unidos, también está el CHEST, obviamente, pero American, dentro de lo que ya ellos ponen SLEEP, o sea, es de las 3 enfermedades que más se atienden en el Congreso. Entonces, pues son áreas que tenemos de estudio en conjunto, ¿no? Y también hay otras enfermedades, como pueden ver, o otras situaciones en lo cual hay un riesgo de exacerbarse. Entonces, este estudio lo pueden ustedes bajar de internet gratis o la gente aquí de la industria, Rodrigo anda por acá, se lo pueden proporcionar. Le llaman el máster porque es el modelo de la respuesta al tratamiento en el asma, ¿no? Entonces aquí un grupo de farmacólogos y físicos en Inglaterra empezaron a modelar con la información ya existente de pacientes que tenían entre asma moderada y asma grave, que son los que más se exacerban, porque obviamente el que tiene asma leve o controlada pues se exacerba menos, aunque tiene el riesgo. Entonces, ¿qué características tenían y qué tratamiento llevaban? Y vamos a correr los ensayos, ¿no? Como si hiciéramos ECA por computadora, ¿no? Y bueno, y llegaron a tener grupos de 16.282 pacientes, sacaron un grupo de 1.500 y empezaron a estudiar los escenarios, ¿no? ¿Qué le pasa si le doy este medicamento? ¿Qué pasa si se lo doy o no? ¿Qué le pasa si se lo damos a esta dosis? ¿Qué le pasa si se lo dejamos dar? Y entonces empiezas a ver las estimaciones y hacer las Kaplan y Meier, que es lo que siempre nosotros entendemos muy bien como médicos, de que si la curva está para arriba está, y si la curva va para abajo parece que no está muy bien. Entonces, dependiendo de lo que quieras medir. Entonces, hay varios escenarios clínicos. Por ejemplo, en este escenario, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? El menor número de exacerbaciones al año, o idealmente 0. No es fácil, pero sí se puede lograr, que todo el año no la tenga alguien. Y esta combinación, la que está aquí en color moradito, que les comentaba de salmeterol fluti, tuvo mejor respuesta que su contraparte, ¿no? De la terapia dual, en los 3 tipos de escenario, ¿ok? De las exacerbaciones, llegando a teniendo hasta 13% menos de exacerbaciones al año. En el otro escenario, también, donde se trataba de ver impacto del tratamiento, el riesgo de exacerbación en pacientes con niveles variables de BF1. Acuérdense que una cosa es la exacerbación clínica y otra que digan, pues yo me siento re bien, pero a la hora que ves la espirometría, dices, pues no estás bien obstruido. También acuérdense que hay pacientes que se van acostumbrando a su disnea y se sienten muy bien y están desaturados y traen una espirometría alterada, pues en ellas también la combinación de salmeterol fluti tuvo un beneficio importante en disminuir las exacerbaciones hasta en un 14% con la espirometría. Y en el otro escenario 3, donde observaban que el incremento gradual del sujeto sin respuesta y la combinación, o sea, de cuántos requerían PUF de respuesta,
Los que estaban en esta combinación que ya les comenté son los que requerían menos que los otros, porque aunque un paciente esté controlado, puede ser que parte de su control es que tenga que poner un dispositivo de rescate. Entonces, en los 3 escenarios tienes menos exacerbaciones, tienes mejor espirometría y tienes menos chance de tener que hacer los PUF de rescate, habla de un buen control. Ya combinando todos, la combinación en morado, pues es la que tuvo mejores, ¿no? Hasta un 15%. Entonces, que de la mayoría de tus pacientes, un 15% tengan la oportunidad de tener menos exacerbaciones y mejor control, es claro estadísticamente significativo, y esto nos ha llevado a muchas conclusiones. Estas son algunas de ellas. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea respiratoria y su tratamiento requiere dosis fijas de medicamentos inhalados por tiempos prolongados. Acuérdense que el asma no se cura, pero se controla bastante bien. El objetivo principal del tratamiento del asma es el control de la enfermedad. No de que me siento mal y vuelvo a salir, y me siento mal y vuelvo a salir. No es de cuánto resistes, es cuánto no ingresas a un hospital. Hay otros cuestionarios, pero este es muy sencillo de hacer. Es la calidad, el cuestionario de la calidad en el asma, 5 preguntotas, pero hay de más. Este es modificado y de 6 y hay de más. Lo pueden bajar también por internet, es muy fácil de hacer y en la sala de espera la gente lo puede hacer en lo que ustedes los ven. Entonces, se sabe también que un índice de masa corporal alto, desgraciadamente todavía México tiene gran proporción de obesidad, tabaquismo, está volviendo en nuestro país la gente a fumar. Ya se había, antes de la pandemia, como que se había bajado y ahora, después de la pandemia, ahí va la gente también para arriba. Y el sexo femenino y un BF1 bajo pueden llevar exacerbaciones más frecuentes. Y el tratamiento con dosis fija de mantenimiento de fluticasona y salmeterol, como venían los gráficos, mostró una mayor broncoprotección frente a la combinación de budesonida y formoterol, manteniendo una base de actividad sistémica. Y esta combinación muestra un riesgo de exacerbación menor al 10%, pero dependiendo el escenario puede ser hasta 13 o 14%. Recuerden, cada vez que ustedes vean un efecto colateral de un medicamento, pueden mandar un correo electrónico a farmacología@cofepris o pueden llamar directamente. Eso es importante porque luego nos quejamos que en México no hay buena farmacovigilancia, pero no nos gusta a los médicos reportar nada. ¿Ok? Nada más con nuestra indiferencia de la receta, pues ya no lo receto y ya. No, pero digo, da la oportunidad que a los pacientes de otros médicos que les haya pasado algo con ese medicamento tengan la oportunidad. Ahora es más fácil hacerlo por WhatsApp, ¿ok? Pero están estas redes que boletinan. Agradezco la atención y me da mucho entusiasmo estar esta noche en este escenario con nuestros colegas los otorrinos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta excelente ponencia. Yo creo que ya nos quedó un poco más claro esta parte del modelado, hablando de enfermedades asmáticas. Y pues bueno, abrimos la parte de preguntas y respuestas. No sé si alguien aquí en el auditorio de forma presencial tiene alguna duda, alguna pregunta. Y ahorita pasamos a la parte de la gente que está conectada con nosotros, que ya hay un par de preguntas. Pero bueno, demos la oportunidad aquí a los que están presentes, no se amontonen, si tienen alguna duda. ¿No? Bueno, me están haciendo aquí llegar 2 preguntas rápidamente. Bueno, de hecho las 2 son una es para ambos y otra es para el doctor Sandoval. Preguntan que si la combinación de fluticasona, formoterol, ¿hasta cuánto tiempo se puede administrar? Bueno, fluticasona, formoterol. Hay gente que tiene la prescripción, digamos, de la farmacéutica de, si no tiene el diagnóstico claro de asma, porque, a ver, estamos hablando que es el paciente con asma, porque hay pacientes que tienen hiperactividad bronquial que no son asmáticos. Alguien que tuvo una neumonía,
alguien que tuvo un casi ahogamiento, alguien que tuvo una cirugía, sobre todo de abdomen, o sea, puede tener hiperactividad bronquial y no necesariamente es asmático. Cuando alguien no es asmático y tuvo que usar broncodilatador, probablemente 6, 8 semanas, alguien que no es asmático está protegido, la mucosa ya se puso como estaba basalmente y el paciente puede quedarse solamente a requerimiento. Pero si el paciente es asmático, hay muchos pacientes que van a estar meses, y no solamente con esa combinación, sino con otras combinaciones. Y lo que se hace mucho con los pacientes asmáticos es ajustar dosis y ajustar tratamientos. Pasa que dentro de ese año hay ciertas, no exacerbaciones de este tipo, pero sí, digamos, empeoramiento y lo ven en el picómetro, en el flujómetro matutino, en lo cual obliga a incrementar la dosis o agregar otro. Entonces, ¿sí puede estar un paciente todo el año con la combinación? Sí, y no necesariamente quiere decir que el paciente es porque está muy mal, ¿ok? Sí tenemos un poco, digamos, ciertos descansos con los pacientes que llegan a 3, 4 meses, luego 1 o 2 meses baja una monoterapia y después entra otra vez a biterapia, sí. Pero afortunadamente los rangos de seguridad de los medicamentos ahora combinados permiten usarlo por bastantes meses. De hecho, es algo muy parecido a lo que pasa también en rinitis alérgica, aunque no es la pregunta. Hay combinaciones tanto de antihistamínicos, ya sea en monoterapia o en terapias combinadas fijas, que se pueden administrar por un largo periodo y sin mayor riesgo para el paciente. Y de hecho, la siguiente pregunta va también muy enfocada, quizá aquí pudiera haber dos respuestas. La pregunta es si asocian algún esteroide intranasal en el paciente con asma. Bueno, generalmente voy a contestar primero porque seguramente cambia mucho cómo llega el paciente a una consulta de otorrino a cómo llega un paciente a la consulta de neumo. En el caso de otorrinolaringólogo, bueno, si el paciente tiene exacerbaciones constantes o sabemos que el paciente no ha llevado un control adecuado y está probablemente entrando en una fase de hiperreactividad bronquial, sí asociamos algún esteroide intranasal, ya sea de forma individual o en alguna combinación fija, que ya las hay en México, y generalmente asociado a algún antihistamínico. También está demostrado que los antihistamínicos más nuevos o más actuales tienen, además del efecto antihistamínico, cierto poder o efecto antiinflamatorio que con el uso continuo, sin que esto le genere taquifilaxia o alguna otra reacción al paciente, podemos administrarlo y de eso de manera adyuvante favorecemos ese control de los pacientes asmáticos. Pero al menos, bueno, es el punto de vista del otorrinolaringólogo, pero sería importante saber el punto de vista del neumólogo cuando le llega un paciente. Sí, generalmente es alguien que exacerbar, lo primero que le buscas, una rinitis, sinusitis, otitis, faringitis, reflujo, alergia a otro, porque a veces la alergia también es a medicamentos o a dieta, ¿no? Ahora con esos que soy vegano y luego no soy, y ya no sé, o no sé, que empiezan a tomar botes en el gimnasio que les venden y entonces y no saben y muchas veces hacen alergia a eso, entonces también y les hace que se les dispare su proceso asmático. Y más o menos una tercera parte va a tener un componente también de veras superior y en el cual muchos ya vienen indicados por su primer médico de primer contacto o nosotros lo agregamos. Cabe mencionar que antes de agregar un esteroide nasal, aquí el doctor está muy joven, pues, pero era muy caro. No quise que sea barato ahorita, pero era más caro antes. Entonces ahora es más fácil agregarlo y que el paciente esté mejor y tenemos nuevas combinaciones, por ahí hay un letrero de una. Y antes las que teníamos siempre eran con R, ¿te acuerdas? Rine Rine el otro, o sea, todos eran con R y ya la gente lo sabía. Pero la cosa es de que tenemos ya las nuevas generaciones de neumólogos que andan por aquí, ellos ya son más ávidos a prescribirlos. Quizás el neumólogo de la vieja guardia era más, no, yo de aquí para abajo y arriba si está moqueando, no. Ahora ya nosotros estamos en que el paciente esté cada vez mejor. De hecho, un comentario al margen, ahorita que comentaba esto de la vieja guardia y gracias por lo de joven. Anteriormente solamente se manejaba al paciente exclusivamente con antihistamínicos. De hecho, todavía vemos en un sector importante, sobre todo de los médicos de primer contacto, que le tienen mucho miedo a utilizar el esteroide intranasal
porque consideran que van a tener los efectos sistémicos que genera el esteroide oral. La realidad es que también eso ha cambiado mucho. En la actualidad no solamente se les maneja quizá un esteroide ya sea en combinación o de forma individual, el antihistamínico, pero ahora ya está también incluso en todas las guías de manejo, tanto americanas, europeas, asiáticas, el uso de lavados nasales. O sea, sabemos que ese moco que está ahí, bueno, va a ser un factor para que el producto o el fármaco no se absorba de forma adecuada. Entonces ahora ya las irrigaciones nasales, que además han tenido una evolución en el último par de años, hay cualquier cantidad de dispositivos en el mercado que les permiten que ese paciente esté perfectamente limpio o evacuado de esas secreciones nasales. De hecho, incluso hay algunos artículos o hay algunas referencias bibliográficas que hablan sobre la acumulación de moco y el factor que tiene esto en la exacerbación de las crisis de asma o en los cuadros de hiperreactividad bronquial. Entonces, ha cambiado mucho el manejo del paciente alérgico. Creo que todas las especialidades, bueno, no está con nosotros un alergólogo, pero también el alergólogo ya ha ampliado más su esquema de manejo. Y bueno, finalmente la intención y parte de esto es el realizar este tipo de sesiones, es, bueno, ver tomar lo bueno de cada especialidad y que, pues bueno, ustedes puedan generarse un propio criterio que conforme pase el tiempo, pues bueno, ustedes evaluarán qué combinaciones son las que les funcionan mucho mejor. Pues bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta extra. Los que están conectados ahí atrás, ¿hay alguna otra? Acá. Perdón, aquí, adelante. Definitivamente como otorrinolaringólogos estamos acostumbrados ya más a este concepto de la vía aérea única. Sin embargo, la realidad es que en nuestra práctica clínica diaria difícilmente tratamos a un paciente con asma y frecuentemente nos enfrentamos a pacientes que llegan con nosotros con una rinitis, ya sea alérgica o no alérgica, y que tiene síntomas iniciales o por lo menos síntomas francamente visibles de problemas obstructivos bajos. ¿Existe alguna forma segura en la que nosotros podamos manejar este tipo de medicamentos de manera inicial antes de referirlos a neumología y que podamos mejorar el aspecto neumológico del paciente y ahora sí que una terapia inicial que nosotros podamos iniciar? Sí, mire, como les comenté, la formación del otorrino y neumo cada vez es más cercana, o sea, hacen guardias juntos, ya es más fácil. Antes estaban muy separados, ¿no? Y entonces, generalmente hay esa combinación de dar la oportunidad de, como usted dice, de iniciar tratamientos en conjunto. Sobre todo cuando alguien está en la residencia es más fácil en la plática del día a día decir, oye, esto está bien, esto está mal, inclusive intercambiar, ¿cómo se llama? Información de literatura. El paciente neumológico tiene un componente de otorrino muy grande y el paciente de otorrino tiene un componente neumológico muy grande. No sé, por alguna vez por ahí un argentino me dijo que era neumotorrino. No sé si en algún futuro vamos a tener esa especialidad dual, que no estaría mal, como en Inglaterra los inmunoalergólogos y neumoalergólogos que empezaron a hacerlo, porque aunque por estudio tenemos que diferenciar vía aérea superior e inferior, cada vez hay más combinación de todo esto, ¿no? Entonces, sí hay rangos de seguridad ahora, sí hay medicación que ustedes de otorrino usan, que son seguros para neumo, y medicación de neumo que nosotros usamos, que son muy seguros para otorrino. Yo creo que ahora las nuevas generaciones tienen más oportunidad de usar diferente tipo de esteroides y con menos afección al paciente. Antes sí, pues no tenías tanto, la hidro y la metil y vámonos. Entonces cuando ya empiezas a tener todas estas oportunidades, tienes esos factores de seguridad. Es muy difícil, no es imposible, pero es muy difícil que se vean las descripciones que ve uno en los libros textos de ver un super Cushing porque trataste un asma, bien, no lo ves ya tanto. Sí lo mirabas hace 2, 3 décadas, sí mirabas a la que estuvo hospitalizada, cómo llegaba con los pies hinchados y todo eso, pero ahora ya afortunadamente no lo ves. Entonces creo que sí tenemos una muy buena época de trabajar en conjunto para que el paciente tenga ese factor de seguridad. Gracias.
Solamente para agregar, y sí, frecuentemente, como dice el doctor, en ocasiones llegan pacientes con cuadros de rinitis alérgica muy marcados y que efectivamente uno los ausculta y puede encontrar a veces sibilancias, o el mismo paciente refiere es que cuando tengo los accesos de tos siento que me quedo sin aire. Entonces digo, independientemente de que muchos de los manejos son compartidos, como decía el doctor Sandoval, sí está sugerido, por ejemplo, dependiendo de la afección, iniciar a lo mejor un esteroide inhalado o una nebulización, o, si no, o nebulizaciones pues, con esteroide o con broncodilatador. Afortunadamente los dispositivos que también en Neumo han proliferado, muchos y cada uno con muchas características especiales, hay algunos que sí se pueden combinar esteroide con broncodilatador, pero yo creo que, bueno, no creo, está escrito, el uso del manejo del esteroide inhalado le ayuda mucho, ya sea con algún dispositivo o a través de una nebulización, porque sabemos que la parte básica es un proceso inflamatorio y además el llevar hidratación al bronquio ayuda mucho a eliminar la acumulación de moco, ¿no? Entonces, digo, un poco en relación a su pregunta, doctor. Muchas gracias. Si quieren, entre otorrinos, no es solamente el efecto de la mucosa, también está lo mecánico. Hay mucha desviación de tabique, hay mucha obstrucción, si la gente no lo sabe. Entonces yo a nivel privado trabajo con 3 otorrinos, que casi no hay paciente asmático exacerbado que no se lo mande a valoración, ¿ok? Y nos ha ayudado mucho, ¿ok? Yo creo que al revés también, aquel paciente que ustedes vean de otorrino que no mejore, que sigue con disnea, a pesar de que ya tiene todo, digamos, aperturada la vía superior, también verlo otro es una buena combinación. Vi por ahí que alguien levantó. Adelante, doctor. Bueno, los felicito por la exposición, estuvo muy didáctica, pero quiero preguntarles qué opinión tienen ustedes del uso de corticoides de depósito. O sea, corticoides de depósito versus tratamiento con corticoide, digamos, vía oral. ¿Y qué hacer en el caso de que nos encontremos una paciente asmática embarazada con un cuadro severo o agudizado con insuficiencia respiratoria? Mire, en primer contacto le gusta mucho el esteroide de depósito. Y por ejemplo, nos llegan pacientes con Dexa, con Diprospan, o sea, ya no la sabemos. Ok, a ver, no hay literatura, sí, las guías de Gina, Yeman, no te va a decir usar esteroide de depósito, hasta te lo contraindican. A veces hay discusiones a veces con los urgenciólogos, aquí no hay urgenciólogos, pero los urgenciólogos, ellos sí son muy dados a, vámonos, ¿no? Porque no lo puedo ingresar y estoy en una institución pública y a lo mejor lo mando a que lo vea un neumólogo y aquí son meses, ¿no? Entonces, vámonos. Y obviamente nos fascina criticarlos y decir, pues es que los urgenciólogos son estos, son el otro. Pero hay una realidad, hay artículos en Canadá de gente de primer contacto, médicos familiares, y aquí estuvo hace años un urgenciólogo canadiense que tenía mucha información y dice, sí, en Canadá, vámonos, porque allá, dice, también como es universal, tardo mucho para que me lo vea un neumólogo en Canadá, ¿ok? Aunque no tiene evidencia, lo que tiene es muchos pacientes, ¿ok? Y lo ha hecho. Entonces, afortunadamente tenemos la oportunidad de tener todos estos medicamentos para el paciente, pero siempre están los asegúnes. O sea, si la pregunta es, ¿está indicado médicamente y neumológicamente? Claro que no. Pero en la cuestión de experiencia institucional te dice, mire, qué bonito está ese, pero yo no lo tengo en mi hospital. Yo nomás tengo puro salbutamol y esteroide el paciente no quiere tomar porque le di tabletas y ya hizo una esofagitis y ya él mismo aprendió que vámonos, ¿no? Entonces, es una realidad muy nacional y latinoamericana que no podemos dejar a un lado. Pero claro, no es una recomendación, son las vías que hacen nuestros médicos en urgencias para tratar de llegar algún día a eso, pero en lo que está. Entonces, no se ha estudiado como tal. Nosotros, yo llevo 22 años en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, nunca hemos aplicado un esteroide de depósito en un paciente exacerbado, pero sí nos llegan las recetas o la gente con la caja de que en algún hospital se lo dieron. Sé, vieja guardia otorrino,
con mucho cariño, lo hacían mucho, la vieja guardia de otorrino, la nueva guardia no. Ya les gusta nebulizar, o sea, ya se compraron sus nebulizadores, por ahí tienen hasta unas cliniquitas y todo eso. Bueno, está bien, pero si nos llega la vieja guardia, vámonos, ¿no? Y como dijo una vez un colega mío, expresidente de la Sociedad de Neumo, dijo, pues yo no sé para qué es el diprospan, pero para el asma no es. Dice. Aquí, bueno, adelante, doctor, tiene un comentario. Si le pueden pasar el micro al doctor, por favor. Las embarazadas. A ver, las embarazadas a todo el mundo le da miedo. Pero yo por mi cuestión intensivista no tanto. Entonces, a ver, el tratamiento de la embarazada es muy prácticamente parecido a la no embarazada, ¿eh? No es tampoco hacer nada de... Y si que le vas a estar esteroide y está en el tercer trimestre, pues ya hasta le aceleras, hasta le ayudas, ¿no? Para la cuestión del surfactante. Entonces, no hay que tenerle miedo a la embarazada, ¿eh? Lo que sí es que tienen que tener ginecólogo a un lado. Sí, también depende. Sí, no es lo mismo la embarazada de 27, 17 que 37 o 47, que por aquí hubo una colega. O sea, digo, pues todo hay. Pero afortunadamente los manejos son muy parecidos, aunque sigue siendo en esas guías situación especial embarazada. Y lo único que te dice es, apóyate con el ginecólogo, con el obstetra, pero iníciale los nebulizadores igual, en lo que lo broncodilatas, y agárrate del ginecólogo por si tiene alguna otra situación que retenga líquidos, todo, pues bueno. Solo como comentario, perdón, si no se nos va la idea, doc, discúlpeme. De hecho está descrito, aunque, bueno, yo no ha llegado ninguna embarazada con crisis asmática a la consulta de otorrino, no sé en la mía, no sé si en alguna de las de ustedes, pero sí, por ejemplo, está descrito que en el caso de la embarazada, después del segundo trimestre del embarazo, se pueden utilizar esteroides bajo vigilancia médica, por supuesto siempre estar en contacto con el ginecólogo, porque sí sabemos que va a generarle posibles efectos, por supuesto una hiperglucemia, hay que estarlos controlando de su presión arterial, e incluso en el tercer trimestre está también, se comenta y hay estudios publicados en que si la paciente tiene dificultad respiratoria, y, bueno, además de que hay que ayudarla porque si no el producto entra en sufrimiento fetal, es un factor para que la paciente desarrolle preeclampsia, porque va a dispararle la tensión arterial. Entonces es mejor o es preferible utilizar el esteroide. En este caso ya para el producto ya no hay ningún riesgo, de hecho como decía el doctor, hasta aceleramos el uso de surfactante, entonces pues bueno, no hay tanto problema. Comentario al margen, digo, no es que nosotros veamos asmáticos o mujeres asmáticas, pero pasa algo más o menos parecido con el uso de esteroides intranasales, aunque sabemos que los esteroides intranasales, pues realmente la biodisponibilidad es muy baja, generalmente llegan al consultorio pues con aguas de mar, y que pues ahora afortunadamente también ya hay soluciones hipertónicas que les pueden ayudar mucho más que las isotónicas que existían antes en el mercado, pero vamos, es un tema siempre de controversia en cuanto a las recomendaciones que se hacen para el uso de determinados fármacos, ¿no? Adelante, doctor. Muchas gracias, Rafa. Un comentario, doctor. Claro, estamos viendo más casos de asma, de rinitis todos los días, pero yo no veo que otorrino y neumo casi interconsulten a alergología para buscar una posible etiología con las cutirreacciones, ya que existen vacunas. Yo no veo eso. Claro, los medicamentos de otorrino excelentes van mejorando la doble, la triple terapia, pero casi no veo que hagan equipo con alergología. Yo quisiera saber a qué soy alérgico, si me da rinitis y asma, por ejemplo, más que estarme controlando. Ahora, mucha persona vive, duerme con mascotas, tienen plantas que sueltan mucho polen y así esos factores. Por eso está habiendo mucho problema de este tipo. ¿Usted qué opina de esto? Si alergología, yo lo veo vacío, el servicio de alergología lo veo vacío. Otorrino siempre hay una filota y neumo. ¿Qué opinan? Bueno, hay varias cuestiones que considerar. Bueno, voy a irme de atrás para adelante. Bueno, hay que primero ver qué tipo de rinitis alérgica tiene el paciente, si es una alergia de tipo estacional o una alergia o intermitente, o bien una perenne o persistente. Eso va a derivar mucho porque en ocasiones el paciente cuando llega a la consulta de otorrinolaringología
afortunadamente para ellos los medicamentos son muy efectivos. O sea, son pacientes que en 24 48 horas ya tienen un alivio de sus síntomas, aunque se les explica que el tratamiento deben de cubrirlo por 14 días. Recordemos que, por ejemplo, la vida media de eosinófilos son 14 días. Entonces, en 14 días está haciendo de las suyas en ese paciente. Entonces, es importante completar el tratamiento, aunque los síntomas ya se hayan controlado. Número 1. 2, en ocasiones no es que no los mandemos con el alergólogo, simplemente que con la medicación que nosotros vamos a mandarle, si yo lo mando con el alergólogo me lo va a regresar. Porque me va a decir, ¿sabes qué? No puede realizarle pruebas cutáneas a tu paciente porque ahorita está tomando antihistamínicos o está tomando algún otro antileucotrienos o está tomando algún otro producto que me va a alterar las pruebas, las cutirreacciones o exactamente las reacciones cutáneas. Entonces, lo ideal, por supuesto, y así está descrito, y nuevamente por eso el manejo multidisciplinario del paciente con alergia, es que una vez que ya esté controlado de su crisis de rinitis alérgica, así es en este caso, mandarlo con el alergólogo. Y usted acaba de decir algo muy importante, es importante saber a qué es alérgico. ¿Por qué? Porque a lo mejor el paciente es alérgico a algún medicamento, a algún alimento. Vamos a suponer que el paciente, ahora que está tan de moda la alergia a alimentos, es alérgico al amarillo 6. Y resulta que el amarillo 6 está dentro de varios compuestos que el paciente ahora con la modernidad consume de manera frecuente. O el paciente a lo mejor es alérgico a las nueces, ¿no? O tiene también hay niveles de alergia que, bueno, los alergólogos van categorizando cuáles son más hipersensibles o no a los alergenos. Entonces, puede ser que haya pacientes que se manejen de forma subclínica y no detecten bien a qué es alérgico cuando consumen un alimento. Pero al punto al que voy es que hay pacientes que pueden tener una alergia a alimentos y tener manifestaciones en vía respiratoria, o consumir algún producto y tener manifestaciones en piel. Entonces, siempre es importante, por supuesto, mandarlo con el alergólogo. Quizá a veces las escuelas no nos han inculcado mucho el mandar al paciente posteriormente, y también la cultura del mexicano es, bueno, ya estoy bien, pues para qué voy con otro especialista si ya me quité el problema con esta pastilla y este spray. Pero vamos, esta es la situación, ¿no? Muchas veces no los mandamos o nos los regresan porque están consumiendo productos y hasta que no estén controlados no los podemos mandar con el alergólogo. Y el control puede ser muy variable. Hay pacientes que se controlan en 6 semanas, en 2 meses, y hay pacientes que se pueden echar 6 meses. Digo, anteriormente se juntaban los periodos de invierno con los de primavera y eran 6 meses enfermos y 6 meses bien. En ciudades como la Ciudad de México, donde podemos tener las 4 estaciones en un año, donde tenemos altos niveles de contaminación, donde tenemos los efectos del cambio climático en toda la flora de la Ciudad de México, pues son situaciones que hacen que el paciente esté constantemente exacerbado y que en un momento dado sea difícil poderlo mandar, o que el alergólogo considere en qué momento le puede tomar las pruebas cutáneas. Y comentaba también hace unos minutos en mi participación que no necesariamente los alergenos están afuera. Muchas veces están adentro de casa. Entonces, ese también es otra situación que a veces no evaluamos. Pero bueno, no espero haber contestado su pregunta con esto, ¿no? Muchas gracias, doctor. Y recuerden que, aunque el mundo cada vez es más alérgico, no sobran las plazas de alergólogos en los hospitales generales. O sea, siempre hay uno para todo el hospital. Y entonces es muy difícil que lo estés jalando para la... Digo, yo estoy en el sesgo de especialidad, en INER no tengo problema porque tengo 2 grupos de alergólogos, pero si van al GEA González, pues a lo mejor hay 1 o 2 para todo el hospital. Y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición no sé si tiene alergo. O sea, yo fui interno y pasante y no me acuerdo haber visto ningún alergólogo inmunólogos sí, pero no alergólogos en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Entonces, y como por así son todos, ¿no? Entonces están más preocupados en contratar cardiólogos, traumatólogos, urólogos, o sea, y un alergólogo. Entonces, ese uno, pues está en la consulta. Gracias. Bueno, pues creo que ya son todas las preguntas. Les agradezco mucho su presencia a los que están con nosotros físicamente aquí en el auditorio del hotel. Les agradezco mucho, veo muchos residentes y la verdad es que me da mucho gusto. Veo estudiantes de medicina, veo por ahí residentes de La Raza, de Pemex, del Juárez. Muchísimas gracias por venir, espero que haya sido de su utilidad, así como para los que están conectados. Y bueno, siendo las... permítame tantito... Las 9:43 de la noche damos por terminada esta sesión conjunta entre la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello y la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax.
Muchísimas gracias, que pasen buenas noches y a los que están conectados también, muchísimas gracias por acompañarnos.